Bueno, vamos a hablar acerca de validaciones. Entonces, las validaciones que se tienen que ejecutar cuando el usuario da clic en el botón simplificar son las siguientes. Primero, el numerador y el denominador son requeridos, no pueden quedar vacíos. Si quedan vacíos, pues hay que mostrar el mensajito de error que diga dato requerido. Segundo, el numerador no puede ser cero ni números negativos, debe contener un número positivo. Lo mismo sucede con el denominador, no puede ser cero o negativo. Y finalmente, solo debemos poder capturar números enteros, no se deben aceptar números decimales. Cualquier omisión a estos supuestos, a estos cuatro supuestos, entonces tenemos que mostrar el mensaje de error correspondiente. Entonces, pues dicho esto, podemos empezar a programar las validaciones. Hay muchas maneras de programar las validaciones. Todo se va a hacer aquí en el botón de simplificar. Pero yo puedo empezar a crear métodos, por ejemplo, para cada una de las validaciones. Entonces puedo programar una función que se llame validar vacíos. Entonces este validar vacíos, pues lo que va a hacer es cumplirme mi primera validación, que es que la caja de texto, las cajas de texto deben tener algo. Entonces voy a declarar aquí una variable que se llame OK. Esta variable OK lo que indica es pues que todo está bien, es decir, que la validación es correcta y la voy a retornar. Entonces, cuando yo retorne verdadero, quiere decir que todo está bien y si no, vamos a retornar falso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es validar las dos entradas, que sería mi numerador y mi denominador. Y en este caso vamos a obtener los controles. Entonces yo aquí voy a poner una constante dentro de unas llaves. Vamos a ejecutar el método obtener controles. Y aquí voy a tomar únicamente los que necesito. Yo necesito el numerador 1, necesito el denominador 1 y necesito los mensajes de error, el error del numerador y el error del denominador. Entonces lo primero que vamos a hacer es, si no existe valor, esta admiración que se pone aquí dentro del if es una negación. Entonces si el numerador 1.val value no tiene ningún valor, entonces vamos a decir que ya no está bien, es decir, OK va a ser falso. Y vamos a poner en el error numerador punto, vamos a ponerle el texto. Vamos a poner aquí el inner text. Vamos a poner aquí que diga dato requerido. Bueno, de la misma manera tenemos que, en este caso a mi numerador, tenemos que agregarle una clase. Aquí class_list.add. Vamos a poner el is invalid. Esta clase, recordando que es la que permite mostrar el color rojo del contorno rojo del control. Entonces, esta condición la podemos leer como si el numerador 1 en su campo value no contiene valor, es decir, si no hay valor en value, ponemos nuestra variable OK en falso para indicar que hay un error. Eh, ponemos el inner text, es decir, el texto que se encuentra dentro del error, le ponemos el texto que dice dato requerido y al numerador agregamos la clase isInvalid para que se pinte de color rojo. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el denominador. Entonces, si el denominador 1 no contiene valor, ponemos en falso la variable. Aquí ya no va a ser error numerador, va a ser error denominador. Ponemos el mismo texto, dato requerido. Y aquí sería denominador 1. Agregamos la clase isInvalid y retornamos finalmente la variable OK. Entonces, esta validar vacíos, vamos a poner aquí en el método simplificar, vamos a mandar llamar ese método. Entonces, si no se pueden validar vacíos, es decir, si esto me regresa falso, vamos a abandonar el método. Ya no quiero que el resto del código se ejecute. Este es el resto del código.
Y aquí lo que hacemos es, si hay un error al validar vacíos, entonces retornamos, es decir, abandonamos el método para evitar que el resto del código se ejecute. Entonces, bueno, aquí tengo un error, no es val, es let, que es el que nos permite declarar variables. Y entonces ahora sí vamos a guardar y vamos a probar la validación en la página. Entonces vamos a checar que le doy clic aquí en el botón de simplificar. Bueno, tenemos un error, vamos a ver por qué. Ok, error numerador ya fue declarado, vamos a revisar. Ustedes pueden abrir su consola de errores presionando la tecla F12. Y aquí en este caso me dice que en la línea 146 hay un error. Yo puedo aquí darle clic derecho, ver código fuente a la página, ir a la línea 146. Y en este caso aquí eh, me dice que numerador 1 ya fue. A ver, vamos a checar otra vez el error. Dice, error numerador ya fue declarado. Entonces vamos a ver qué pasó aquí. Ah, sí, ciertamente aquí me equivoqué. Dice error numerador dos veces. Debería ser error denominador. Y entonces aquí sería, aquí está bien, error denominador, error denominador, error numerador y error numerador. Entonces voy a guardar esto. Vamos a probar nuevamente. Si se dan cuenta ya se quita aquí el mensajito de error. Le doy clic en simplificar. Y aquí tengo yo mis mensajes de error que dicen dato requerido. Se supone que si el usuario captura algo, es decir, ya hay valores en las cajas de texto, entonces debería quitarme los mensajes de error. Entonces para ello vamos a programar un método que se llame limpiar errores. Ese método limpiar errores lo vamos a ejecutar antes de las validaciones. Entonces vamos a poner aquí un método, una función limpiar errores. Limpiar errores, vamos a traernos en esta constante los dos mensajes de error, que en este caso igual ejecutamos nuevamente obtener controles, nos traemos el error del numerador y el error del denominador y nos traemos el numerador 1 y el denominador 1. Entonces de esta manera lo que vamos a hacer es a mi error numerador vamos a poner el inner text en vacío para que no haya nada de mensaje. El error denominador inner text va a ser vacío para que igual quite el mensaje. Y al numerador 1 en el class list vamos a remover la que se llama is invalid. Y lo mismo vamos a hacer con el denominador 1. Denominador 1, removemos la clase is invalid. Este método de limpiar errores pues lo tenemos que ejecutar cuando el usuario le dé clic. Es decir, el usuario le da clic en simplificar. Lo primero que vamos a hacer es limpiar errores y después vamos a ejecutar las validaciones. Entonces, si yo guardo esto, me voy a la página nuevamente, provoco aquí el error de los datos requeridos y empiezo a capturar datos. Aquí vemos que ya se quita el error del numerador. Si yo capturo algo en el denominador, pues vemos que se quita el error del denominador. Bueno, lo que sigue es ejecutar el resto de las validaciones. Entonces, así como voy a validar vacíos, vamos a validar que no haya negativos. Entonces vamos a crear una función aquí. Vamos a ponerle validar negativos. Entonces aquí en validar negativos, pues prácticamente necesito hacer lo mismo. Es decir, voy a tomar estas dos, bueno, todo el contenido de este método. Voy a necesitar igual numerador, denominador. Si se dan cuenta, aquí estamos utilizando los datos de entrada. Es decir, el numerador y el denominador son mis datos de entrada. Y las únicas salidas que estamos necesitando ahorita son los errores. Entonces, eso lo obtenemos de este método, obtener controles. Pero aquí la validación cambia. Lo primero que hay que hacer es pues tratar de convertir a números los valores que contienen esas cajas de texto. Entonces vamos a definir el numerador que va a ser igual al parse int de lo que contenga mi numerador 1 punto value
y const denominador va a ser igual al parse int de lo que contenga el denominador 1.value. Entonces aquí yo tengo mis dos valores, los valores numéricos. ¿Por qué es necesario hacer el parse int? Porque todo lo que contiene el value lo interpreta como texto, no se interpreta como número. Entonces yo necesito convertirlo a número utilizando el método parse int. Si yo necesitara que fuera decimal, entonces utilizara parse float, pero en este caso pues es entero, entonces voy a utilizar parse int. Y aquí mi validación cambia. Si el valor del numerador es menor o igual que 0, entonces ponemos la variable en falso. Y aquí el error del numerador ya no va a ser dato requerido. Aquí debe ser, debe capturar un entero o el valor debe ser mayor a 0. Mayor a 0. Y lo mismo hacemos con el error del denominador. Aquí es si mi variable denominador es menor o igual a 0, entonces el error debe ser el valor debe ser mayor a 0. Entonces aquí tenemos dos variables distintas, por eso pusimos un signo de pesos en los controles para diferenciarlos. Los que tengan signo de pesos son controles, los que no tengan signos de pesos son variables que contienen un valor como tal. Entonces el numerador 1 pues es la cajita de texto y el pesos denominador 1 es la otra cajita de texto. Entonces lo que hacemos aquí es convertir el valor que tiene esa caja de texto a entero a través del método parseInt y lo almacenamos en la variable numerador y hacemos lo mismo con el denominador. El valor que contiene el denominador lo convierto a entero utilizando parseInt y lo almacenamos en la variable denominador. Y entonces ahora sí, con esos valores, numerador menor o igual que 0, si se cumple esta condición, quiere decir que hay un error. Al haber un error, ponemos el OK en falso, mostramos como el error estuvo en el numerador, entonces el mensaje de error numerador es el que debe tener ese error, ese mensaje, y la caja de texto que debe contener el isInvalid pues es la del numerador. En el caso del denominador es lo mismo, si el denominador es menor o igual que 0, entonces ponemos en falso la variable para indicar que hay un error y el error se muestra en el mensaje de error denominador y la clase de isInvalid se pone en el denominador. Entonces, ya que se programó el método, entonces vamos a ponerlo aquí en el método simplificar. Entonces, si no validar negativos, es decir, si validar negativos muestra un error, retornamos, es decir, no ejecutamos el resto del código. Entonces vamos a probar nuevamente la validación. Aquí sigue funcionando lo de los datos requeridos. Vamos a poner aquí un -3 y un -5. En este caso ya hay valores, pero me dice que el valor debe ser mayor a 0. Si yo pongo un 0, pues debe permanecer la misma validación. Pero si yo le pongo 3/5, entonces ya no hay error. Entonces aquí vemos que se cumple las dos validaciones.